Comienzo agradeciendo a la Asociación Poblana de Filosofía la invitación para participar en este evento. Mi ponencia se llama Igualdad, Desigualdad como categorías de exclusión, inclusión en la ética y la política de Aristóteles. Bueno, mi ponencia tiene cuatro partes, una pequeña introducción, eh, voy a presentar la categoría de igualdad en dos acepciones, tal como lo entiende Aristóteles, y una breve conclusión. ¿Sí? Entonces, comienzo. Hablar de igualdad o desigualdad es muy difícil, no solo porque el término igualdad es un término en sí mismo polisémico, sino porque su semántica implica una comparación entre dos o bien objetos o bien predicados. El objeto X es igual al objeto Y, el predicado A es igual que el predicado B, que se predican de un objeto X. Quizá desde la famosa explicación que nos ofrece Heródoto al inicio de su famosa historia de cómo surgió la disputa entre griegos y persas, es que este término ha cobrado relevancia. En efecto, en dicho pasaje, Heródoto nos narra que, según los griegos, al raptar a la hija del rey de Fenicia, habían quedado en igualdad de condiciones con los persas. Isa pros Isa. Claro que dicha igualdad de condiciones es tal desde la perspectiva de los griegos, pero no era así desde la perspectiva de los persas. Sin embargo, este pasaje nos ayuda a plantear la dificultad de entender a la igualdad y, por lo tanto, a la inclusión. ¿Igualdad para quién? ¿Entre quiénes? ¿Desde qué criterios? Y aún más, el significado de igualdad se complica si tomamos en cuenta que la comparación se puede hacer en cualquier campo. En el matemático, por ejemplo, 1 más 1 es igual a 2. En el plano físico, A pesa igual que B. Al biológico, sultano mide lo mismo que perengano. El significado de la palabra se complica aún más cuando tomamos en cuenta el terreno ético-político en el que nos movemos los humanos. Igualdad, desigualdad de los derechos, igualdad, desigualdad de condiciones, igualdad, desigualdad de valores, igualdad, desigualdad de desarrollo, etc. Pues bien, en el presente texto describiremos cómo concibe Aristóteles la igualdad en griego, expresada con el adjetivo isos, ise, ison, como categoría de inclusión bajo dos perspectivas. Primero, ¿quiénes constituirían al mejor gobierno? Y segundo, como una forma de ejercer la mejor forma de gobierno. La famosa ise politeía, o el gobierno igualitario, según Aristóteles. En nuestra exposición, por su relevancia e interés, nos centraremos en la segunda acepción de la igualdad-inclusión y presentamos la primera simplemente como una introducción a aquello. Primer tema, igualdad entre quienes gobiernan, inclusión y exclusión de gobernantes y gobernados. Uno de los primeros significados del adjetivo isos como equivalencia entre dos objetos lo encontramos en el mismo canto 1 de la Ilíada. En efecto, justo cuando Homero nos narra un reclamo de Aquiles a Agamenón, le dice que, cito, nunca tengo un botín igual al tuyo. Fin de la cita. Desde luego que aquí Aquiles desea saquear la misma cantidad de objetos que las que roba Agamenón en los botines de guerra. Pero, en la misma obra homérica, el adjetivo isos también tiene el sentido de la distribución equitativa. Esta segunda acepción la encontramos en el canto 7, justo cuando Néstor, al rogar a Zeus que otorgue la victoria tanto a Allante como a Héctor, pide que el dios conceda, cito, igual fuerza y gloria a ambos. Un ejemplo de la igualdad como distribución equitativa. Con esto en mente, vayamos al libro cuarto de la Política de Aristóteles para describir cómo el estagirita entiende la igualdad como igualdad de derechos.
En el contexto de la discusión aristotélica acerca de cuál es la mejor constitución de la polis, afirma, cito, cada ciudad debe estar construida lo más posible de elementos iguales y semejantes. Fin de la cita. Ya que el verdadero poder político no puede ejercerse más que sobre hombres libres e iguales. El razonamiento de Aristóteles para afirmar esto corre como sigue. La vida feliz es aquella que tiene menos impedimentos para alcanzar la virtud. Y esto lo afirma en concordancia con lo afirmado, como sabemos, en la Ética a Nicómaco. Y la única vía que nos permite alcanzarlo es el término medio, del que nos habla Aristóteles a lo largo del libro 2 de su Ética a Nicómaco. Ahora bien, este término medio planteado en la ética, ¿dónde lo encontramos en la política? El mismo Aristóteles nos responde. En todas las ciudades están compuestas por tres tipos de ciudadanos, los muy ricos, los muy pobres y los intermedios. Y él esta girita razona. Así como en la ética, lo moderado es el camino de la virtud, la mejor forma de gobierno será la que encabecen los intermedios, es decir, los que tengan, cito, posesión moderada de los bienes y fortuna. Fin de la cita. Y remata, esa es la mejor forma de gobierno porque los intermedios son los que más fácilmente obedecen a la razón. Y esto está respaldado en distintos lugares, lo afirman en distintos lugares de la política, también de la ética, y Platón también lo afirma en la República 421b. Pues bien, como podemos apreciar, Aristóteles, tanto en su ética como en su política, plantea que aquellos que sean iguales en cuanto a sus posesiones materiales deberían formar parte de la mejor forma de gobierno. Esto implica una idea clara de inclusión-exclusión, ya que entre los gobernantes solo podrían ser incluidos los que tienen bienes moderados y deben ser excluidos tanto los muy ricos como los muy pobres. Con esto paso a la segunda idea de igualdad en Aristóteles. La igualdad como la mejor forma para ejercer el gobierno. El punto de partida para este tipo de igualdad es el mismo que el anterior. Al intentar responder a su propia pregunta, ¿cuál es la mejor constitución y cuál es el mejor género de vida para la mayoría de los ciudadanos y para la mayoría de los hombres, si no se juzga en virtud y por encima del común de los ciudadanos? Aristóteles responde que la ciudad debe estar constituida lo más posible por elementos ciudadanos iguales y semejantes, homoion hoti malista. Pero, a diferencia del punto anterior, seguiremos la extensión que hace Aristóteles de su concepción de la vida feliz, eudaimonía, planteada en su Ética Nicómaco y la política, en particular en su concepción de la mejor constitución del gobierno. ¿Sí? Por eso, este tema es central para él. Pues bien, ¿quiénes deben ser los gobernados? Es decir, ¿quiénes son los sujetos que pueden ser polités de la polis aristotélica? Para responder, nos remitimos a la parte de la política en que Aristóteles habla de las distintas clases de esclavitud. En este pasaje, nuestro filósofo comienza afirmando que no todos los poderes son idénticos entre sí, pues unos se ejercen sobre las personas libres por naturaleza y otros sobre los esclavos. En este punto, Aristóteles distingue entre el gobierno de la casa, donde se ejerce el poder sobre los esclavos, y el poder político. Y este poder es el que se ejerce sobre hombres libres e iguales. Otra vez aparece el problema. ¿Quiénes pueden ser incluidos como hombres libres? ¿Quiénes son estos iguales? Y, por tanto, por implicación, ¿quiénes son los excluidos? Para Aristóteles, el bien más buscado por la política es la justicia, o, es decir, lo que conviene a la comunidad.
Noten aquí esta definición de justicia desde la perspectiva política de Aristóteles como lo que conviene a la comunidad. Refiero a lo anterior porque el Estagirita afirma que solo habrá justicia entre iguales. Y otra vez, entre iguales incluye a unos y excluye a otros. Pero hace una aclaración. Cuando hablamos de igualdad, desigualdad, pensamos en términos absolutos y no en términos específicos. Creo que aquí podría parecer una contribución importante a Aristóteles para las discusiones actuales. Explico esto con un ejemplo. El hecho de que X toque bien la flauta y Y baile bien los hace desiguales en cuanto a sus habilidades. Sin embargo, ellos podrían seguir siendo iguales en cuanto a que son hombres libres. X y Y son iguales en términos específicos de su libertad, aunque tengan desigualdades en cuanto a sus habilidades. Con este ejemplo les explico que algo que Aristóteles explica más teóricamente. En este orden de ideas es que Aristóteles define a la igualdad-desigualdad específica, que es la que garantiza la inclusión de todos los hombres libres dentro de la ciudad con pleno ejercicio de derechos. En efecto, mientras la oligarquía plantea que el gobierno debe recaer entre los iguales en riqueza económica, con la consecuencia de la exclusión de los pobres, la democracia, que es la forma de gobierno defendida por Aristóteles, aspira a un gobierno entre iguales en cuanto a la libertad, sin que haya sin que importe la desigualdad en otras áreas, en otras esferas, entendimientos. Sí, la riqueza no sería ningún criterio de discriminación de quienes deben ser incluidos en el gobierno. Los iguales en libertad podrían participar en la forma de gobierno democrático. Conclusión. Como vimos, Aristóteles utiliza la categoría de igualdad-desigualdad para determinar quiénes pueden ser incluidos dentro del gobierno en una democracia. Y sus ideas de inclusión de ciudadanía es mucho más amplia de lo que normalmente se piensa. La organización de un gobierno de una ciudad, en términos de la democracia, garantizaría la inclusión de todos los ciudadanos libres. Este es un tema del que aún hay mucho por decir, pues falta analizar cómo es que Aristóteles entiende la justicia en este tipo de gobiernos. Sin embargo, hemos señalado algo importante. La igualdad es una categoría abierta en la que, a partir de la explícita declaración de los parámetros sociales y políticos que la determinan, se podría incluir a muchos de los que hoy en día estarían excluidos. Muchas gracias.